Los cuentos infantiles nos acompañaron, valga la redundancia, en la infancia de muchos de nosotros. Ya sea en un libro o por medio de una película animada, aquellas historias mágicas y fantásticas quedaron bien en nuestra memoria. Pero pasa que la gran mayoría de esos cuentos siempre tuvieron un lado oculto y ciertamente bastante oscuro que, aunque estoy seguro, muchos de ustedes ya habrán oído de antemano, bien vale la pena hacer esta breve colección de pasajes del horror disfrazado en lecciones para niños. En todo caso, si en algo valoras tu infancia, te recomiendo abandonar este video, pues aquí, las terribles verdades tras los cuentos de hadas serán reveladas. Empecemos con algo amable. En el cuento infantil de La Sirenita, la versión endulzada, nos habla de una valiente sirena que hace un pacto con una malvada bruja para volverse humana y realizar su deseo de amor con un apuesto príncipe. Todo esto a cambio de su hermosa voz. Sin embargo, la realidad es que lo que la perversa bruja le pidió a la joven fue su lengua, lo cual, para los efectos, obtiene el mismo resultado de incapacitarla para hablar. La cosa aquí es que el sacrificio de la princesa del mar fue doloroso e inútil. En la versión original, la poción que ella toma para obtener piernas hace que cada paso que dé desencadene un terrible dolor punzante. Más aún, el dulce príncipe que ella adora resulta ser un mujeriego empedernido con otras amantes y sin un interés real en la joven ahora muda. Con el corazón destrozado, ella regresa al mar, pero debido a la pócima que ella absorbió, termina muriendo convirtiéndose en espuma de mar. Mulan es una historia ciertamente infravalorada, pues más allá de la arquetípica princesa débil y tierna, esta nos muestra a una auténtica guerrera dispuesta a todo por su reino. En realidad, Mulan se basa en la antigua historia china de Sui Tang, que realmente nos muestra a una princesa que entra en combate, pero pasa que a diferencia del final feliz que se nos plantea en la película de Disney, el texto antiguo nos habla de que, al volver a la guerra, Mulan descubre que su padre murió mientras ella estaba fuera, y que su madre no tuvo reparo en volverse a casar con un hombre malo, y que a su vez ya habían marcado su destino para convertirse en la nueva amante del gobernador. Esta situación sumerge en la desesperación y la locura a la chica, quien finalmente decide suicidarse para acabar con su dolor. Una de mis películas favoritas de Disney cuando era niño fue Hércules. De mi gusto por ella, me volví un fan de la mitología, y bien valdría decir que mi inocencia duró poco. Si bien, en la película infantil Hércules es el hijo del dios Zeus y la diosa Hera, que fue secuestrado por los secuaces del dios Hades para volverlo mortal, los cuales se equivocan y el niño conserva su fuerza, y al final, ya convertido en un héroe, puede acceder al Olimpo, el cual rechaza para estar con su amada Megara. La historia original es ciertamente mucho más sangrienta y en cierto modo irónica. Hera ciertamente es la esposa de Zeus, pero también su hermana. Hércules no era su hijo. El niño había sido concebido por Alcmena, una reina mortal que fue engañada por Zeus para tener relaciones sexuales. Hércules, al ser un hijo bastardo, Hera trata de deshacerse de él, y detalles más, detalles menos, conduce al guerrero a la locura para que mate a su esposa Megara, sea condenado y torturado por Euristeo, quien le impone 12 trabajos heroicos para redimirse, los cuales afortunadamente logra. En la mitología, aunque existen distintas versiones, están de acuerdo en que Hércules termina muriendo por el resultado de una pócima de amor servida por su segunda esposa Deyanira. Menciono que es algo un tanto irónico esto, pues en realidad Hades, aunque severo y temido por los mortales, no era un dios malvado como tal. De hecho, si se le ponía en contexto, resultaba más amable y justo que el resto de seres que rodeaban al héroe griego. La Cenicienta es quizás uno de los cuentos preferidos por las niñas. A la historia de una pobre chica que es maltratada por su familia adoptiva y al final obtiene la gloria al casarse con su príncipe. Ciertamente no tiene muchos cambios con respecto a la historia original, al menos hasta que conocemos el hecho de que, en su desesperación, la madrastra hace que sus hijas se corten los dedos de los pies para que la zapatilla de cristal entrase sin problema, lo cual no resulta, y según un rumor, Cenicienta, ya como reina, se encarga de torturar a sus hermanastras y ejecutar a su madrastra, aunque aclaro que esto último no lo tengo asegurado. Eso es a lo que llamo karma. Una situación similar
es la que vemos en el cuento de Blancanieves, en la cual, después del final feliz, la dulce princesa que fue afligida en muchas veces por la malvada reina, toma su venganza, invitando a esta última a su boda. Ahí, le cuenta a su ahora esposo todos los maltratos que había sufrido, haciendo que éste enfurezca y mande a obligar a la perversa reina a utilizar un par de zapatos de acero ardiente para que de este modo pudiera ser torturada y asesinada públicamente, bailando hasta la muerte. Algo justo realmente. Es decir, la reina era una sádica también. Peter Pan es una historia ciertamente mágica y maravillosa, de la cual se teorizan muchas cosas. Una de ellas, y en cierto modo aceptada como una verdad, es que Peter en realidad es un ángel que tomaba las manos a los niños para llevarlos al cielo, y que es por esto mismo que ellos nunca crecían. Entendiéndolo así, podemos entender que los niños perdidos son niños muertos, y Peter es una especie de emisario de la muerte, el cual, por cierto, nunca debe ser tocado por ningún niño mortal. No se explica por qué, solo que en la historia original, cuando Wendy intenta darle un beso a Peter, Campanilla lo evita. Debemos de suponer que entrar en contacto físico con él automáticamente te lleva a la muerte. El cuento de Aladín se desprende del libro Las Mil y Una Noches, y ciertamente hay diferencias entre la historia original y lo que se nos muestra en la película. Resumámoslo así. Originalmente, todo se desarrolla en China. Jafar era un brujo africano que intentó engañar a la familia de Aladín para ganar su confianza, y este, cuando lo descubre, lo apuñala sin piedad. Simple, sencillo y sangriento. La Bella Durmiente nos presenta una historia que es cuanto menos bastante bizarra. En la historia original, todo transcurre de modo similar a la versión popular, con la diferencia de que, en el final, el príncipe que, en teoría, debería de liberarla del hechizo, al encontrarla sola e inconsciente en medio del bosque, procede a violarla, y se va del lugar sin que nadie le detuviera, para que 9 meses después diera luz a un par de gemelos que serían cuidados por hadas. Uno de ellos chuparía el dedo de su madre extrayendo la astilla envenenada, logrando que la princesa despertara y se diera cuenta del horror que había sucedido durante su letargo. Caperucita Roja es por mucho mi historia infantil favorita. Tiene muchas versiones e interpretaciones, pero los relatos más clásicos realmente son para choquear la mente, pues están cargados de elementos sexuales y sumamente escabrosos. Como el hecho de que el lobo invitaba a la Caperucita a ingerir la sangre y carne de la abuelita a la que acababa de descuartizar, o que quemaba la ropa de ella, obligándola a acostarse desnuda con él, e irónicamente, la versión más inocente, que sugiere que el lobo se come a la Caperucita, y un leñador interviene matando al lobo y abriéndole las entrañas. Este es en realidad un cuento, cuya tradición era meramente oral, por lo cual las diferencias son vastas, aunque todas parecen coincidir en que era un cuento para advertir a las niñas de los peligros del bosque, de encontrarse con desconocidos o entablar relación con ellos. Una de las historias preferidas por muchas niñas es la de Rapunzel, en la que una hermosa princesa de larguísimo cabello rubio se encuentra con un príncipe, y que para poder visitarla, escala la torre donde se mantiene cautiva, valiéndose de su larga cabellera, logrando rescatarla de la malvada bruja que la había tenido secuestrada desde su infancia. Sin embargo, en la versión original pasaban muchas cosas antes del final romántico, y es que la bruja se entera de la situación de Rapunzel y el príncipe, por lo que termina cortándole el cabello a ella, y dejándola a su suerte en medio de un pantano, mientras que el príncipe es engañado para subir una vez más a la torre, pensando que encontraría a su amada. Tras la sorpresa de la mentira, cae accidentalmente hacia unas espinas las cuales se le incrustan en los ojos, dejándole ciego. Una vez así, el príncipe vaga errantemente por el bosque durante años, cual si se tratara de un espectro, aunque al final, un día, llega al pantano y se reencuentra con Rapunzel. Los dos se sumen en su dolor, pero las lágrimas de ella hacen que él pueda recuperar la vista, y de ahí en adelante permanecen juntos para siempre. Esta sea quizás la única historia con un auténtico final feliz, lo cual se agradece luego de tanto horror. Realmente las historias infantiles, sean por los motivos que sean, esconden sucesos muy oscuros en sus raíces, así que, si creciste con alguno de estos cuentos,
supongo que lo pensarás 2 veces al momento de narrárselo de nuevo a un niño pequeño. Si este video fue de tu agrado, con mucho gusto puedo realizar una segunda parte. Espero que realmente te haya gustado. No olvides compartirlo y suscríbete para descubrir conmigo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.